Buenos días, estamos en esta mañana con la continuación del orden de Dios para la familia, ¿verdad? Que ahorita estamos tratando el tema para los esposos. Vamos hoy bajo el tema recorre el camino de la cruz delante de ella. Pero la base fundamental de este tema es esposo, ama a tu esposa. ¿Y cómo es que el esposo ejerce esta responsabilidad? Enseñoreándose sobre su esposa, dándole órdenes y preocupándose de que ella las cumpla, sermoneándola en cuanto a la vida espiritual y a principios. No, él se da por ella. Esto quiere decir que él va delante de ella por el camino que conduce a la cruz. Él muestra con el ejemplo lo que significa morir al yo. Y él cumple esto no solamente para su propia satisfacción, sino en bien de ella. Para resumir, él no la conduce, ni siquiera la guía en sentido convencional. Más bien lo que hace es que la atrae hacia Cristo, a medida que él mismo permite que la cruz haga su obra en su vida. ¿Cómo resulta esto en la práctica? Consideremos un ejemplo de todos los días. Cuando se inicia una discusión en un matrimonio, la actitud que corresponde al esposo, en primer lugar, es humillarse y pedir perdón por todo lo que pudiera haber habido de incorrecto en su conducta. Esto es hacer morir el ego. Pudiera ser que la culpa de la esposa fuera tan grande como la de él, o mayor todavía. No importa. Su parte es amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Jesús se humilló a sí mismo bajo la culpa del pecado. Nosotros siendo aún pecadores, Él se humilló. Romanos 5:8 nos habla de eso. En esta situación, un esposo no juzga el pecado de su esposa y por sobre todo no calcula qué efecto pudiera tener su arrepentimiento sobre ella. Él sencillamente recorre el camino de la cruz, negándose, renunciando a sus derechos, pues esto es el llamado de Dios para él como esposo. La puerta de acceso a toda vida y bendición espiritual es el arrepentimiento. Como cabeza espiritual de la familia, el esposo y padre debe de ser el primero en arrepentirse. Bien pudiera suceder en el ejemplo dado anteriormente que la esposa tomara las disculpas de su esposo, que, disculpe, esto pudiera suceder, dice en el ejemplo dado anteriormente, que la esposa tomara la disculpa de su esposo como una vindicación de su propia justicia. En este punto el esposo podría verse tentado a levantarse y decir, ahora yo he confesado mi pecado y tú debes confesar el tuyo. No, un esposo no puede recorrer el camino de la cruz con motivos ulteriores. Él recorre el camino de la cruz y él es el primero de ir por él, adelante de su familia, pues Dios se lo exige, porque el Espíritu Santo le ha dado verdadero remordimiento por su propio pecado y sabe que el arrepentimiento y el perdón son la única respuesta. Un esposo que se pone a instruir a su esposa sobre su deber de someterse a la autoridad ya ha cedido el funcionamiento de su autoridad. Su vocación ante Dios es cumplir su papel delante de la familia o dentro de la familia, no arengando a la esposa con respecto a lo que ella tiene que hacer. Moisés fue uno de los grandes líderes de todos los tiempos. Dios lo invistió con gran autoridad, sin embargo, él fue, de acuerdo a la Biblia, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, dice en Números 12:3. Cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra él, Moisés huía al tabernáculo y pleiteaba con Dios sobre el asunto. Entonces Dios trataba con los rebeldes. Ahí dice en Números 12:10, 16:33. Pero cuando Moisés procuró tratar con el pueblo basado en su propia fortaleza, ventilando su enojo sobre ellos, Dios trató con Moisés con la mayor severidad, aún negándole el privilegio de conducir a Israel a la tierra prometida. Ahí busqué en Números 20:2-12, la autoridad que ejerce un padre sobre su esposa y los hijos no es de su propia autoridad, es una autoridad con la cual Dios lo ha investido.
El esposo debe de ejercer esa autoridad con firmeza y sabiduría, pero es Dios quien establece y mantiene dicha autoridad. Si un esposo encuentra que su esposa e hijos se rebelan bajo su autoridad, debe recurrir primeramente a Dios y su actitud debe estar plena de arrepentimiento. ¿Por qué no ha podido establecer mi autoridad en esta casa? ¿Qué es lo que hay en mí que me hace un instrumento inadecuado para tus propósitos? Él está hablando en la intimidad con nuestro Dios. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Primera de Corintios 11:3. Si una esposa no se somete a su esposo, pudiera ser que el hombre secreta o abiertamente sea rebelde contra Cristo. Solamente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que hay hogares supuestamente cristianos que parecen un ring, pero solamente aquellos que viven bajo la autoridad están acondicionados para exigir la autoridad. Un hombre que tiene un hogar rebelde debería primeramente examinar su relación con esa autoridad, que es Cristo. Esto puede significar una experiencia humillante. Sin embargo, de ella puede resultar un espíritu contrito y humillado, arrepentimiento, una nueva actitud de amabilidad y de mansedumbre hacia su familia y sorprendentemente una nueva medida de autoridad. Autoridad por la cual él no tendrá que luchar, pero que será reconocida con agrado, pues él ha muerto al yo y por consiguiente Dios le habilita para que establezca la autoridad en la familia. Qué bonito cuando un hombre realmente es la cabeza en el hogar. Qué bonito es cuando este hombre, primeramente, hace las cosas con la sabiduría de Dios. Qué bonito cuando este hombre lucha por la paz y la armonía de su familia. Cuando él ha muerto al yo, él habrá de atraer a la familia tras sí. Y es prerrogativa del Espíritu Santo. La vida y el amor de un esposo deben de ser una diaria ofrenda quemada ante la presencia de Dios, un sacrificio del ego que el Espíritu Santo pueda usar de acuerdo a su sabiduría infinita. Ofrecerse de este modo por su familia inevitablemente le significará sufrimiento a un esposo y al padre, pero esta es la voluntad y la vocación de Dios en él. Y la solemne promesa del Señor es esta: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Juan 12:24, hablando de morir al yo. Así pues, cuando la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, está expresando mucho más que el tener sentimientos de aprecio y cariño por ella. Está diciendo que él debería de morir por ella, así como Cristo murió por la iglesia. Como producto de tal muerte, el Espíritu Santo logrará su fruto en toda la familia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos son del Espíritu. Eso tiene que existir en nuestra vida como familia. Tiene que existir los frutos del Espíritu Santo, que son amor, que son gozo, que son paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto lo dice en Gálatas 5, 22 y 23. Fíjese que cuando esos frutos están en nuestra vida, lo primero que refleja es que hay amor. El segundo, cuando hay amor, ¿verdad? Hay perdón. El segundo, hay gozo. El tercero, hay paz. El cuarto, hay paciencia. Hay benignidad, bondad, y hay fe para seguir adelante, que vale la pena. Hay mansedumbre, humillación, templanza. Qué bonitos los frutos que son dados de parte del Espíritu de Dios y muestra de una llenura del Espíritu Santo. No son otras cosas. La llenura del Espíritu Santo son sus frutos manifestados en nuestra vida diaria. En el hogar, al esposo se le tiene que ejercer la autoridad con humildad. Es con el esposo que debiera permanecer la autoridad que le ha sido dada, pero él debiera considerarlo no como su derecho, sino como su deber. Nunca debería de pensar del poder que se le ha confiado, sin recordar la responsabilidad que va
pareja con él, debiera de reconocer que la regla es una carga y sobrellevar el peso de ella como una carga, que todo lo que se haga en la casa sea hecho según su voluntad, pues la responsabilidad de todo ello descansa sobre él. Mucho ojo, si un hombre dirige mal su hogar, va al fracaso y será demandado ante Dios, pues la responsabilidad de todo ello descansa sobre él. Que no aparte de su vista esta responsabilidad, ni que tampoco procure desecharla por causa de su debilidad, pues esto es imposible. A causa de una falsa bondad puede sacrificar aquello que él sabe que es bueno y saludable. No por ello se verá libre de la cuenta que debe de dar de todo lo que su conocimiento se ha hecho en su familia. Si con su actitud atrae sobre lo suyo lo que es necio o injurioso y ofensivo, no hay excusa para él. En vano alegará que él permitió que el timón se deslizara de sus manos por aprecio a la paz, que no se atreva a abdicar de su responsabilidad bajo discordia familiar, porque esta responsabilidad no fue puesta en sus manos por los hombres, sino que por Dios. Dios debe de refrenar sus impulsos de hacer su despliegue excesivo de autoridad. Sin embargo, en todos los asuntos de importancia, debe de mantenerse amable y prudentemente su condición como cabeza del hogar, con firmeza y decisión. Y una esposa ha escrito: no abandonen el mando, eso es lo principal. No nos pasen a nosotros las riendas. Consideraríamos que esto era una abdicación por parte de ustedes. Nos confundirían, nos alarmarían, nos harían retroceder con mayor rapidez con cualquier otra cosa. Nublaría la clara visión que nos hizo amarlos en el comienzo. O trataremos de hacerles abandonar su proposición, o sea, su posición como el número uno en la casa. Esa es la terrible contradicción en nosotras. Cuando los hombres abandonan la posición que Dios les ha dado, pareceremos estar peleando hasta la última trinchera para conseguir la autoridad final, pero en los rincones más íntimos de nuestro corazón deseáramos que sean ustedes los que ganen. Tienen que ganar, pues nosotras no estamos hechas para tener el mando. Es una confusión. Esta persona que escribió esas palabras está diciendo que aun cuando tiene autoridad y responsabilidad sobre todo lo que sucede en la familia, el esposo debe de manifestar respeto por la esfera de deber y competencia con su esposa. Le corresponde a él en esta esfera ejercer una amplia supervigilancia, dejando la responsabilidad de autoridad inmediatas en manos de ella. Hay hombres que descansan en los hombros de su mujer y esa mujer está cansadísima de lidiar con todas las responsabilidades que le corresponden a él. Y no significa disminución de su autoridad el que él abiertamente someta ciertos asuntos en la opinión a la decisión de ella, sencillamente en sentido común, puesto que ella es la zona en que ella es competente. Así también el presidente de una corporación referirá ciertas cosas a los jefes de departamentos para que sean ellos quienes tienen las decisiones. Cada uno tiene inclinaciones a brillar en aquello que no está dentro de sus límites y manifestar su sabiduría en donde no tiene responsabilidad. A veces hay mujeres que tienen más habilidades que otras. Hay hombres que son débiles hasta esas ciertas de habilidades. Y cae en este error la mujer que se muestra ansiosa por manifestar su opinión en aquello que constituye lo más alto deberes de su esposo. En este error, ese es el hombre cuando se mezcla en todos los minúsculos detalles del manejo de la casa y se imagina que él los entiende mejor que su esposa. La esposa debería de considerar con el respeto la esfera de acción y de autoridad de su marido, y que el marido no desprecie la actividad sencilla de su esposa. Es muy injusto que él se imagine que lo que ella tiene que hacer son meras frivolidades. Recuérdese que tan solamente está obligado a sostener a su esposa.
debe también estimarla, debe de tratar sus sentimientos con delicadeza. Si él desprecia el trabajo y la responsabilidad de ella, la causa de un grave daño a ella, el cual no puede ser enmendado fácilmente. Una dueña de casa de nuestra iglesia compartió esta sabia opinión referente a la actitud de su esposo para con su esposa. Hay una vitamina especial que necesita una esposa para su bienestar. Esta hace falta a veces aún en los hogares cristianos. Un hombre trabaja y gana dinero. El cheque de su salario y la recomendación de su empleador son un reconocimiento de lo que él vale. Una dueña de casa no está en las mismas condiciones. Sin embargo, ella también necesita aprecio y estímulo. Muchos esposos no se dan cuenta de lo intenso que es esta necesidad. Ellos dicen, bien, me casé contigo, ¿no es cierto? O uno no sigue corriendo después de haber tomado el unibús. En Proverbios 31, 10, 29 se describe una esposa como de más valor que las piedras preciosas. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Qué bonito que un esposo le diga a su esposa así. Esposo, considera a tu esposa un tesoro que te ha sido dado por Dios, un Dios generoso. Ámala, hónrala, reconoce sus talentos, aprende sus esfuerzos, aprecia, ten consideración de sus sentimientos con ternura y sinceridad, expresa tu amor por ella en alguna manera cada día. Esta es la vitamina diaria que hará que la vida matrimonial le sea a ella mucho más placentera y también es usted. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, dice en Colosenses 3:19. En estas palabras el apóstol Pablo menciona una falta en los esposos que sobrepasa todas las otras, la aspereza. La aspereza socava el más hermoso matrimonio, aquel que parecía estar firme como roca. El esposo se confía demasiado de la fidelidad que yace en el fondo de su corazón. No se cuida de su forma de expresarla en las cosas pequeñas. Se permite descuido donde debiera mostrar un máximo cariño y respeto. Se comporta respetuosamente ante todos los extraños. Es para ellos que se coloca sus ropas de domingo, pero en casa es un hombre completamente diferente. Eh, Esto es verdad para los que fingen cuando están en una reunión, cuando están en otro lado, que todo está bien y están fingiendo y andan presumiendo de lo que tienen a su lado y ellos son descuidados con su esposa. No hay máximo cariño ni respeto. Son extraños ante todos, se comportan respetuosamente ante los extraños para los que no son sinceros, ¿verdad? Es para ellos que se le colocan sus ropas de domingos, pero en casa es un hombre completamente diferente, igual que la mujer. Sería preferible injuriar a cualquier otra persona que el mundo antes de esta mujer que se haya entregado enteramente a él. Es deber del hombre deleitarse diariamente en el corazón de ella, renovar continuamente los lazos que los atan a él por medio de su tierna atención y de su noble comportamiento. Si tiene razones para estar insatisfecho, debe de expresarlas de tal manera que no la hiera a ella, posiblemente los sentimientos de ella, y cuando estén a sola, toda acusación en presencia de los hijos, toda queja ante extraños es muy amargo dolor para su esposa, y más todavía el hacerlo rebaja su propia dignidad. Hay hombres que les importa un bledo ofender, humillar a su esposa delante de las demás personas, y no debe de ser así. El matrimonio está basado en la estimación mutua, en la cortesía. Esposo, no deje las buenas costumbres que tuviste desde el inicio, cuando la conociste, cuando pediste que fuera tu novia, cuando los primeros días de tu matrimonio, que no hallabas qué hacer con tu esposa. Sigue la misma rutina, ámala, cuídala más, sé más atento, más caballero con ella. Valoriza el trabajo que ella hace en casa. Tu casa está los pisos brillantes.
las aguas de las pilas, los baños aseados, la cocina en orden, tu cuarto, tu ropa, toda huele a limpio. Agradécele a Dios primeramente y valoriza a tu esposa. No la trates de minimizar, porque el trabajo que ella hace tú no lo harías jamás. No son asuntos de indiferencia, molestia o ridiculez. La negligencia en nuestra forma de vestir y de hablar en casa, linda, con la falta de respeto. Sabemos que existe una conexión. A veces en el hogar sucede una cosa y afuera otra cosa. La conexión está entre la limpieza del cuerpo y la pureza del alma. Del mismo modo, una despreocupación de las formas externas del respeto fácilmente trae consigo un desprecio por la dignidad personal en uno y en los demás. Cuando la Escritura está demandando que las esposas sean tratadas tiernamente y honradas como coherederas de la gracia de la vida, añade las siguientes advertencias para el esposo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Los sentimientos y la dignidad de una esposa pueden estar llevando a una secreta herida infligida por el esposo. Tal vez ella no pueda compartirla con nadie más sobre la tierra, sin embargo, un más alto juez contempla sus penas y se hace cargo de su causa. Durante los tiempos de santa meditación y en las necesidades de la vida, el esposo mira hacia arriba en oración. Es entonces cuando Dios le hace sentir lo mal que se ha comportado con su esposa. La ha maltratado, la ha injuriado. Entonces su oración no puede elevarla al cielo. Él se da cuenta que los cielos le están cerrados. Sus palabras vuelven a él y mueren en sus labios. Algo se ha interpuesto entre él y Dios que le dificulta a llegarse al trono de la bendición. Y esta es la pena de su esposo, el dolor, el sufrimiento en silencio que ella tiene. Es causante él de ello. Y Dios cierra su corazón en contra de él, porque él ha cerrado su corazón en contra de su esposa. Él ha sido duro con ella. Ahora tiene que aprender que Dios es duro con él. Posiblemente él ha contristado al Espíritu de Dios en ella. Y ahora Dios, en justicia, le hace probar una profunda tristeza. Así como él trató a aquella que fue puesta bajo su cuidado, así también lo tratará Dios a él. No puede reconciliarse con Dios hasta que con amabilidad y autosacrificio se haya reconciliado con su agraviada esposa. La autoridad espiritual está basada en una paradoja. Jesús dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Él mismo demostró ese principio al lavar los pies de sus discípulos. Es de relevante significado que este acto de Jesús esté antecedido por las palabras, sabiendo Jesús que el Padre lo había dado todas las cosas en las manos, tomando una toalla, se la ciñó, ahí dice en Juan 13:3-4, y con plena conciencia de su autoridad espiritual, Jesús lava los pies de sus discípulos. Humillación, humildad. Este es el prototipo de la autoridad espiritual debidamente ejercida. Ni orgullo, ni poder, ni autosuficiencia, sino que humildad es la fuente de autoridad espiritual. La autoridad de su esposo sobre su esposa e hijos es una autoridad ordenada por Dios, una autoridad espiritual. Su principio de operación está por la misma razón, enraizado en la misma paradoja que Jesús ejemplifica con el lavado de los pies y eventualmente con la crucifixión. Aquel que haya de ejercer autoridad espiritual debe ser siervo de todo, debe aún llegar a la muerte en favor de aquellos que quienes son responsables. Esposos, amad a vuestras esposas, depongan sus orgullos, su ego, sus derechos, sigan a su Señor Jesús hasta la cruz y el amor transformador del Calvario florecerá en su hogar. Amados hermanos, practiquemos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Esposos, amad a vuestras mujeres, considerarlas como brazo frágil, pero
como joyas preciosas. Hay muchas mujeres sufridas que en su cara se ve hasta como una vejez que va entrando prematuramente. Y quizás es muy joven, pero ha sufrido mucho porque tú la maltratas allá donde nadie se da cuenta. Tú no la haces sentir bien, tú la haces sentir mal. Tú le dices que ella no hace nada en la casa, que pasa durmiendo, que pasa haraganeando, pero tu casa siempre está en orden, tu casa está limpia, está aseada, huele a limpio, y tú no valorizas lo que ella hace. Sabes que si tú valorizas lo que ella hace, mayores cosas hará ella por ti y para ti. Pero si tú no haces de sentirla bien a ella, hacerla sentir que es útil, que tú estás enamorado de ella cada día, porque aunque ya tengan muchos años de estar juntos, tú la ves como el primer día que te enamoraste de ella, porque ella ha sido una mujer que ha cuidado de ti, de tu hogar, de tus hijos, de tus bienes, y extremadamente te tiene tu casa ordenada. Muchos hombres sufren porque tienen mujeres haraganas, perezosas y no aseadas. Muchos hombres sufren porque sus mujeres ni siquiera su comida le hacen a ellos, no arreglan su ropa, no se las lavan, no se las planchan, no hacen nada por ellos. Los hombres tienen que pagar o tienen que hacerse sus cosas. Pero qué bonito para aquellos hombres que tienen una buena mujer que está pendiente de todos los detalles como esposa y lo mantiene contento este hombre con su comida a la hora, con su ropa aseada y ordenada, su cama aseada, con olor a limpio, sus pisos de la casa, alrededor de su casa, el agua de la pila, el agua del baño, todo aseado. Estos hombres son felices y ellas también. Pero hay otras que no. Hay otras que por más que hagan, por más que se sacrifiquen, nunca el hombre las valoriza, nunca las hace sentir bien, siempre las hacen sentir muy mal, las hacen sentir que ellas no hacen nada, que no valen nada. Y es una mujer frustrada, una mujer triste, una mujer melancólica. Amados hermanos varones que son casados, aprendan a apreciar a sus esposas. Y los que están a punto de casarse, aprendan desde ya a vivir en el orden divino de Dios y a cumplir con sus deberes como hombres el día que se casen. Y seguiremos, ¿verdad?, con este estudio. Nos falta, ¿verdad?, todavía muchas cosas que terminar y que este estudio no les parezca a ustedes como algo aburrido, que sea este estudio para ustedes como algo fundamental, una vitamina para poder mantener su matrimonio lleno de paz y saludable. Que el Señor pueda bendecirlos, pueda llenarlos de sabiduría, pueda llenarlos de su gozo, de su paz y sobre todo pueda llenarlos de conocimiento para que podamos avanzar en los caminos de Dios, haciendo su voluntad, viviendo en el orden divino de Dios a través de su palabra. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que el Señor les dé paz y que sus matrimonios sean más que victoriosos, llenos de paz, llenos de los frutos del Espíritu Santo. Amado Dios, te doy gracias por el privilegio de ser un instrumento de tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque esta palabra también es para mí como esposa. Tu palabra hace mucho hincapié en los esposos porque tú los pusiste como cabeza y sobre sus hombros hay muchas responsabilidades que tú les has dado para cuidar un hogar. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a nosotros como esposas a poder corresponderles a ellos para que las cargas para ellos no sean tan pesadas, que seamos la ayuda idónea que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica los consejos, poner en práctica una vida espiritual ordenada por ti, bajo el orden divino, pero sobre todo ayuda a los varones, a los hombres, a los esposos, para que puedan ejercer esa autoridad que tú les has dado, una autoridad llena de amor, para que sean buenos ejemplos para sus hijos. Cuando ellos sean adultos, ellos también lleven el mismo molde con el que fueron formados, el molde del orden divino de la familia cristiana. Yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Sé que en este día tú harás, Señor, entender al ser humano que es necesario vivir bajo tus ordenanzas, cumpliendo tus mandamientos, estatutos y decretos, que solamente tú los haces
y tú quieres que nosotros los ejercitemos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y te dejo cada familia, cada matrimonio en tus manos de amor para que seas tú quien hagas el milagro en sus corazones y en sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.